Partido Conservador. Buenas noches, damas y caballeros. Dentro del ciclo de conferencias que promueve el Directorio Nacional Conservador cada 15 días, es un placer presentar a ustedes un tema de gran actualidad: la empresa en la poscrisis del COVID-19. La presenta el doctor Nicolás Uribe Rueda, presidente actualmente de la Cámara de Comercio de Bogotá. El doctor Uribe es abogado de la Universidad de los Andes, con estudios en política internacional de American University de Washington, con estudios sobre políticas públicas de la Universidad de los Andes, magíster en política pública y participación ciudadana en universidades de España como la Universidad Francisco Vitoria y como la Universidad Rey Juan Carlos. El doctor Uribe ha sido columnista del Espectador, comentarista de la Blue Radio, profesor en varias universidades. Con ustedes entonces el doctor Nicolás Uribe Rueda. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes a ustedes, al doctor Gilberto, muchas gracias por la invitación para compartir con ustedes una serie de reflexiones alrededor de lo que podrá ser el semestre entrante, quizás el año entrante, y no sabemos a partir de cuándo, la nueva realidad de los empresarios, que a pesar de que en tan poco tiempo se ha transformado de una manera tan significativa, lo hará para el futuro y de manera al mismo tiempo tan importante. Apenas han transcurrido un mes desde que se tomaron las primeras medidas de cuarentena y cerca de 3 meses y medio desde que el mundo está imbuido en esta situación en donde hemos tenido una dificultad enorme que ha implicado desde el punto de vista de la salud un riesgo desproporcionado como hace mucho en el mundo no se veía, y desde el punto de vista de la economía unos retos extraordinarios que se suman a unas circunstancias que también hacen difícil prever y entender qué es lo que está sucediendo. Unas circunstancias que tienen que ver con la existencia de redes sociales, con la tecnología, con el valor de la vida, con el apego de la ciudadanía a sus derechos, a lo que el Estado debe hacer por ellos de manera tradicional y constante, y a las dificultades propias de gobernar en un ejercicio en donde no existe monopolio de la información y casi que un presidente de la República tiene una información parecida a la que pueda tener cualquier ciudadano, salvo contadas excepciones respecto de temas específicos. Pero esta realidad, por supuesto, nos toma en un momento de grandes desafíos que ya venían sucediendo en nuestro mundo y en nuestro país. Esto tiene que ver, por ejemplo, con la dimensión y con la idea de una nueva ciudadanía. Una nueva ciudadanía que la vimos nosotros desde el año pasado manifestarse en las calles y que sobre la base ya depurando una serie de actividades fuera de la ley y manipulaciones políticas, tiene que ver con nuevas dimensiones de los reclamos de los ciudadanos, que a mi manera de ver lo que hacen es reflejar la necesidad de una nueva democracia representativa. Hoy, por cuenta de las redes sociales, de los temas de tecnología, representa mucho más, por ejemplo, desde el punto de vista de su capacidad de influencia, un opinador que un congresista o un parlamentario en determinadas circunstancias. Representa, por ejemplo, un desafío importante, una manifestación impulsada a través de las redes sociales, que una convocatoria pública organizada, por ejemplo, por un presidente de la República. Este desafío, que además toma a las instituciones en un momento de dificultades, con el Congreso de la República, los jueces, los medios de comunicación e incluso los empresarios, en unos niveles de controversia y de tensión con la opinión pública, lo que hace es ponernos a pensar respecto del rol que estamos jugando en sociedad. Ya el ejercicio propio del gobierno lo tendrá que hacer el gobierno, el del Congreso, el Congreso, el de los jueces, pero desde el rol en el que yo me encuentro actualmente en la Cámara de Comercio, lo que me conviene es empezar a entender que este mensaje es un mensaje que toca tomar con seriedad, tomar con juicio, y a partir del mismo construir las salidas que entre todos debemos tramitar para salir adelante. Desde esa perspectiva veníamos trabajando entonces desde el año pasado
Y obviamente la embestida del coronavirus nos ha tomado en este proceso de reflexión, con esas nuevas tensiones, con esa necesidad de reinventarnos, con esa necesidad de estar más cerca a la ciudadanía, en una circunstancia, como mencioné al principio, que nos sobrepasa a todas las instituciones, a los gobiernos, que es de carácter universal, en donde no hay respuestas acertadas y respuestas erróneas, porque todos son ensayos. No sabemos qué vaya a suceder en los próximos días, no sabemos cómo iba a pasar y cómo iba a evolucionar esto, y el largo plazo en la práctica es casi que pasado mañana. Luego todos estamos aprendiendo a actuar y a movilizarnos alrededor de lo que sucede, y en ese propósito, pues nosotros de la Cámara hemos venido también cumpliendo con ese desafío que es el de tratar de acercarnos a nuestros clientes, que son los empresarios, tener una absoluta empatía alrededor de la situación por la que atraviesan y buscar la forma de no resolver los temas porque no vamos a poder hacerlo. Una Cámara de Comercio o ninguna institución podrá sustituir el ejercicio libre de la iniciativa privada y la apertura de los mercados y la interacción económica que se desarrolla en una sociedad libre cuando estamos en un proceso de encerramiento que privilegia, por supuesto, los supuestos de la salud. Pero claramente, esta situación nos hace, por una parte, recoger una preocupación alrededor del déficit reputacional y a la necesidad de que las cámaras de comercio y la nuestra esté más del lado de los empresarios, con una circunstancia que hace mucho más gravosa, mucho más urgente y mucho más importante aquello que podamos poner a disposición del sector empresarial. Y antes de eso, pues quisiera simplemente contarles en dónde íbamos nosotros en ese propósito y cuál es la reflexión que estábamos haciendo alrededor del rol empresarial en nuestra sociedad. Por cuenta de esta nueva ciudadanía que hemos venido identificando, yo creo que hay dos tareas importantes que hay que hacer que van a tener que continuar en esta época post-coronavirus. La primera es de la necesidad de reivindicar de manera sistemática y permanente el rol del empresario. Aquí, lamentablemente, por cuenta de unas agendas políticas, malas interpretaciones o incluso por desinformación, se ha creído y se ha insistido en presentar al empresario como un pulpo, un vampiro dedicado a construir la riqueza por cuenta y a costo de todos los demás. Ese concepto es absolutamente erróneo, equivocado y además no representa la realidad de lo que significan los empresarios en nuestra sociedad. La base empresarial de Colombia, esa base social empresarial, está compuesta en el 97% por pequeñas y microempresas. Es una base social empresarial que si no trabaja no come, que genera autoempleo, que genera 1 o 2 empleos a la familia y que representa desde el punto de vista formal casi que el 40%, 45% del empleo que de esa naturaleza se genera en nuestro país. Estamos hablando que para la Cámara de Comercio, en un marco general de cerca de 520,000 empresas que renovarían todos los años en condiciones de normalidad su matrícula mercantil, en este caso 490,000, 480,000 pueden ser pequeñas y medianas empresas. Ese es el empresario de verdad de nuestro país. Grandes empresas puede haber cerca de 4,000 a 6,000 y empresas medianas cerca de 16,000. Luego, la realidad cuando uno hace referencia al empresario, no está teniendo en cuenta a aquellas empresas que por supuesto tienen un impacto muy importante en la economía, sino a esa gran base social empresarial que representa tanto y con tanta profundidad para el ingreso de las familias y para la creación de un entorno económico que nos ayude a resolver las dificultades. La verdad verdadera es que el empresariado es indispensable para una gran cantidad de cosas en nuestro país y el empresariado formal siempre ha estado a la altura de esos retos y esas dificultades. El empresariado no es el verdugo de los derechos humanos, el empresariado no es el verdugo de los empleados, el empresariado no es el verdugo del medio ambiente, sino todo lo contrario. El empresario y el empresariado es quien provee estabilidad, horarios de trabajo que son limitados, el ingreso que requieren, aporta a la salud y a la pensión de sus trabajadores. Los empresarios, por supuesto, no son los depredadores del medio ambiente, sino en las sociedades modernas los empresarios son precisamente quienes impulsan la transformación en la relación que tienen las sociedades con el medio ambiente y donde uno encuentra grandes transformaciones es precisamente
en donde las empresas destinan esfuerzo, innovación, tecnología para gestionar mejor sus procesos y garantizar una relación mejor con el medio ambiente. Y lo propio pasa en derechos humanos, en lucha contra la corrupción y demás. ¿Qué mejor impulsor, por ejemplo, y determinador de las relaciones de género y la igualdad entre hombres y mujeres que las empresas que empiezan con políticas, las ponen en marcha y son capaces de ejecutarlas alrededor de equidad de género y de igualdad de trato entre hombres y mujeres respecto de salarios y tareas en igualdad de capacidades en las unidades productivas? Luego, esa necesidad de reivindicar el papel del empresario existe hoy, existía antes del coronavirus y existe y existirá también después del coronavirus, en donde hoy las empresas, a mi manera de ver, están cumpliendo un esfuerzo extraordinario. Apenas ayer, por ejemplo, hicimos pública la encuesta de ánimo empresarial y de lo que vemos que está sucediendo en los empresarios de nuestra región por cuenta del coronavirus. El 60%, luego de casi un mes de cuarentena, siguen haciendo esfuerzos para mantener la nómina, pagar los salarios, independientemente de que muchas de ellas, cerca del 50%, no tienen ni siquiera el 20% de su capacidad instalada en funcionamiento. Es decir, son empresas que están endeudándose, garantizando e implicando sus utilidades del futuro sobre la base de la prioridad que es mantener a sus clientes, a sus proveedores, a su nómina en cumplimiento de sus deberes legales. Desde esta perspectiva, insisto, desde antes y ahora en el futuro, la reivindicación del papel empresarial va a ser absolutamente fundamental. Y esa reivindicación tiene que ver con insistir y martillar de manera sistemática y permanente el gran valor que significan las empresas en nuestra sociedad desde todas las perspectivas y el gran valor que tienen no solamente en los términos de construcción de equidad, porque no hay nada más equitativo que un empleo, no hay nada más redistributivo que un salario, no hay nada más importante que los impuestos que se pagan para garantizar los programas y los servicios sociales que ahora en adelante incluso van a tener mayor relevancia por el impacto que el coronavirus va a traer en la base empresarial, en el empleo y en la calidad de vida de las oportunidades de las personas. Y por eso hay que insistir en que las empresas hay que cuidarlas. Cuando se habla, por ejemplo, de bajar tarifas alrededor de determinados impuestos en favor de las empresas, no es para favorecer a unos grandes empresarios, sino sobre todo para simplificar el esfuerzo que hacen miles de personas de sacar adelante sus emprendimientos, sus sueños y trabajar de la mano con el Estado, que a veces pone muchas dificultades para salir adelante y generar sus propios ingresos. Ejemplos como, por ejemplo, el impuesto simple, que era un impuesto que básicamente circunscribía en un solo tributo 6 adicionales, que bajaba tasas, que permitía hacer un solo pago, que le bajaba la complejidad de la presentación de los impuestos. Son el tipo de cosas que lamentablemente se sientan como beneficios para los grandes, pero que en la práctica beneficia sobre todo y en particular a esas 480,000 empresas que son las que más necesitan la simplificación de mecanismos, trámites, alternativas para garantizar precisamente su funcionamiento y su operación en sociedad. Ahora bien, en esto tenemos que seguir trabajando y la Cámara de Comercio va a persistir y va a convertir en voceros a esos empresarios chiquitos. Y desde el momento en que la cuarentena se levante, ya sea por las maneras en que el gobierno tome decisiones respecto de la liberalización de determinados sectores a través de precauciones, siempre basados en datos y de manera responsable, vamos a estar en la calle atendiendo de manera sistemática y permanente a nuestros empresarios. Y ese va a ser el propósito único, el de trabajar en la formalización, el de la formalización sobre la base de su comprensión, no como la formalización a través del pago de impuestos, sino la formalización como oportunidad para acceder a créditos, a oportunidades, a contratos, a clientes y a proveedores. Por eso la formalización tiene que ser además un ejercicio permanente de digitalización. Y vamos a hacer énfasis en el tema de factura electrónica, también de factoring social, que es una herramienta para sacar a esos microempresarios del gota a gota y evitar esa circunstancia. Y vamos de la mano de la Cámara de Comercio a acompañarlos en un proceso de fortalecimiento empresarial para que usen los instrumentos que hoy existen, los impuestos simplificados y todos estos instrumentos que sin duda van a hacer su vida más fácil para poderse formalizar
y ver una oportunidad en medio de esta crisis y de esta dificultad para salir adelante. Ahora, es importante entender que el mundo que para nosotros, particular en la Cámara, cambió el 17 de marzo, no va a volver igual a como estaba antes. Vamos a tener una serie de retos en la sociedad post-coronavirus que van a ser complicados de asimilar, pero en la que los empresarios tienen que rápidamente encontrar la forma y los términos para adecuarse. Vamos a entrar en un escenario y eso es parte del diálogo que probablemente pronto va a empezar a ser debatido, de dificultad en las finanzas públicas. Obviamente hay razones para ello. Cuando usted no tiene actividad comercial, no tiene utilidades y sobre las utilidades se liquida el impuesto de renta, pues el impuesto de renta cuando la base es cero, evidentemente es cero. Para darles una idea, en el distrito capital de Bogotá, el impuesto de industria y comercio significa al año cerca de 2.7 billones de pesos, al menos por ese lado estuvieron las cifras en el año anterior. Ya vamos con un mes sin actividad, como vimos, ciertamente existe una muy poca utilización de la capacidad instalada de nuestras empresas. Claramente, aquellos 2 millones y 2 billones y medio de pesos no van a existir en los términos que estaban presupuestados para atender los programas y planes del gobierno distrital. Y lo propio va a suceder con el gobierno nacional, que recauda, entre otras, el IVA de productos que ya no se vendieron. El helado que no me comí ayer no lo voy a repetir doblado pasado mañana. Y desde esa perspectiva vamos a tener dificultades en todos los impuestos, tributos y contribuciones desde el punto de vista de la solidez de las finanzas públicas, y el Estado va a tener que reinventarse desde esa perspectiva para cumplir con sus obligaciones y mantener los servicios hoy vigentes para los ciudadanos. Desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista de liquidez, desde el punto de vista de salud va a haber también unos enormes retos. Desde el punto de vista de salud, ustedes están viendo todos los esfuerzos que se hacen para ampliar una capacidad hospitalaria que era ya deficitaria y que ante una pandemia de esta naturaleza, que probablemente es la primera, pero no va a ser la última, se requiere mantener de manera prolongada en el tiempo, y eso implica y requiere recursos en un sector que, como ustedes saben, tiene ya una amplia cobertura, pero en donde subsisten grandes problemas de financiamiento y en donde, a pesar de la ley de punto final, es mucho todavía lo que hay que hacer. Nosotros necesitamos, por ejemplo, y lo que va a suceder, es que las empresas van a tener que enfrentarse a desafíos de liquidez extraordinarios. Las líneas de crédito, las garantías que se han construido sobre esa base le permiten a las empresas endeudarse para cumplir con sus compromisos ahora. Pero en un escenario de bajos ingresos, de restricción de la demanda agregada, lo que vamos a ver es una reducción sistemática y prolongada en las ventas, que no va a ser simplemente durante la época de cuarentena, sino de restricciones en materia de sectores completos, que van a demorarse en reactivar no solamente por restricciones legales, sino también por prevenciones de tipo cultural, como por ejemplo aquellas que pueden ser derivadas de la asistencia a bares, a restaurantes, a salas de cine o incluso a viajar por avión durante algún tiempo, pese a que la propia restricción cuanto antes se levante. Luego, la realidad es que lo que teníamos hasta el 19 de marzo no va a volver después de la cuarentena, sea esto en junio, en julio o en agosto. Habrá que hacer unos esfuerzos extraordinarios también para ver cómo aquellas empresas y sectores que tienen mucho contacto físico y grandes dificultades para virtualizarse, para cambiar y renovarse respecto a los servicios, temas como por ejemplo la construcción, algo de logística, los temas que tienen que ver con el turismo, el hospedaje y la realización de eventos, van a tener que vivir unos periodos de estrechez en materia de liquidez bastante difíciles, que se van a comprometer hoy y que con la ayuda de todos vamos a tener que salir adelante. El perfil de riesgo, por ejemplo, va a tener que cambiar de manera sustancial, porque claramente empresas completamente viables hasta hace un mes hoy están con ingresos cero. Y en esas circunstancias, si se evalúan, por ejemplo, sus condiciones para recibir un crédito, son absolutamente inviables. Pero lo que se tiene que evaluar es cuál era la historia, qué teníamos antes y cuál es el futuro de esas empresas cuyo valor hay que mantener y cuyas condiciones hay que sostener en el tiempo para garantizar no solamente la supervivencia de las empresas, que por supuesto es muy relevante, sino también el impacto social y económico que esto tiene alrededor de las personas.
Pero adicionalmente a eso, esta crisis del coronavirus no ha venido sola, sino vino acompañada de una dificultad alrededor de los precios del petróleo, que no sabemos cuánto se va a mantener. Hay indicadores e informaciones que le permitirían a uno pensar que se van a extender por un largo periodo de tiempo, lo cual va a afectar no solamente una industria importante para el país, que genera exportaciones de manera relevante, sino que también va a tener impacto grave en las finanzas públicas. Y en tercer lugar, un precio del dólar rebajado. Lo que significa es para una gran cantidad de bienes y servicios que se consumen en nuestro país que tienen origen importado, pues un incremento de precios en unas condiciones de depresión económica que evidentemente van a hacer mella y van a dificultar la realidad de lo que estamos viviendo. Hay que pensar, pues, en un ejercicio de reconstrucción nacional, además, alrededor de muchos de estos factores. Y ese ejercicio de reconstrucción nacional tiene que ser un propósito común entre el sector público, el sector privado y, por supuesto, también universidades, tanques de pensamiento, político, porque sacarla del atolladero en el que ha llevado el coronavirus entre todos. Algunas proyecciones hablan de que aquí habría una contracción económica del 2%, y eso tiene un impacto inmediato y puntual y concreto, por supuesto, que en el empleo. Tiene un impacto concreto en la calidad de vida de las personas y tiene un impacto concreto y puntual en la pobreza. No se nos puede olvidar que en los últimos 20 años los esfuerzos que hicieron todos los gobiernos alrededor de este tema logró que el 20% de la población colombiana saliera de la pobreza. Y estas dificultades probablemente van a significar que volvamos a un escenario de esa naturaleza con tantas dificultades, en donde tanta gente tenga que devolverse lamentablemente a vivir en las condiciones de las que habíamos logrado salir antes. Así es que aquí lo único que nos compete a nosotros una vez salgamos de esta cuarentena es empezar a reinventarnos alrededor de la idea de una economía de bajo contacto físico. Y eso aplica para todo el mundo. Aplica para aquellos escenarios de aglomeraciones y eventos en donde van a tener que pensar dimensiones de cómo realizar los eventos, sobrevivir sobre la base de poca concurrencia. Significa lo mismo para restaurantes, bares, para actividades comerciales, industriales y demás. Y hay una serie de retos que de manera de ver son importantes mencionar, un poco de manera desarticulada quizás, pero que son importantes para las reflexiones que estamos haciendo alrededor de esto. Lo primero y más importante es que la economía, cuando salgamos de coronavirus, tiene que ser una economía alrededor de un debate que se estaba presentando incluso antes de esta circunstancia, que es el debate alrededor del papel del empresario en sociedad. Ese rol alrededor del cual veníamos pensando que el empresario cumplía con la sociedad cuando generaba empleo y pagaba los impuestos, ha caducado de manera definitiva y a mi manera de ver, acelerada por cuenta de esta dificultad. Hoy la empatía y la solidaridad son unos valores fundamentales que van a trascender incluso a los temas comerciales de las propias empresas. Y la manera en que hoy se comportan las empresas con sus proveedores, con sus clientes y con sus empresarios van a ser fundamentales en los patrones de consumo y en la manera en que los consumidores van a definir, no solamente por la calidad y bondad de los productos y servicios, sino también por la manera en que las empresas se comportan, no solamente con sus accionistas, sino también con la comunidad en la que operan y con los proveedores y los clientes. Ese debate alrededor del capitalismo consciente, de las empresas big, que son de beneficio de interés compartido. La idea de encontrar la razón en los beneficios de la empresa, no solamente representados en utilidades, sino en la forma en que se extiende ese beneficio en la comunidad donde se opera, a mi manera de ver, va a ser trascendental y va a ocupar un enorme rol en la vivencia de las empresas hacia el futuro. Y por eso vale la pena tenerlo en cuenta, y es que la reivindicación del papel del empresario, que es fundamental y tal vez fue la reflexión con la que inicié esta conversación, tiene que tener la doble cara de Jano, y la siguiente cara es la de tienen que ser unas empresas empáticas, decentes, tienen que ser unas empresas cuidadoras del medio ambiente, tienen que ser unas empresas que se pongan en los zapatos de sus empleados, que sepan la necesidad de compartir utilidades
de trabajar de la mano de manera constructiva y de esta forma garantizar no solamente la supervivencia en el ahora, sino también labrar y construir la imagen que quieren desde el punto de vista reputacional hacia el futuro. Solidaridad, pues, y empatía, a mi manera de ver, desde hoy y por supuesto cuando se reactive la actividad económica, va a ser fundamental para establecer el rol de las empresas después del coronavirus y de la cuarentena. Empecemos con una serie de reflexiones ya para ir concretando temas puntuales alrededor de estas reflexiones que hemos hecho. Lo primero claramente es que se necesita, y ya lo estamos viviendo todos, es evidente, la necesidad de diversificar la cadena de suministro y de clientes. Aquellas dificultades provenientes de tener casi que de manera particular uno o dos proveedores, un suministro, una cadena de aprovisionamiento, es una dificultad. Y esto al mismo tiempo que es una oportunidad para las empresas, también es una oportunidad para diversificar las ofertas de servicios y para los negocios que surjan como consecuencia de esta crisis. Hay que diversificar, hay que construir alternativas, porque lo que es obvio es que la dependencia absoluta en determinadas personas, personas jurídicas, servicios o grandes conglomerados, si bien es importante, es y resulta a la larga muy inconveniente. Lo segundo es que yo creo que hay que empezar a construir una relación diferente entre el sector privado y las autoridades. Aquí, por supuesto, uno podría hacer una largo y enorme lista de reclamos alrededor de lo que se puede hacer, de lo que se puede hacer mejor, de lo que falta y de lo que no ha funcionado. Pero ciertamente la única forma en que vamos a poder hacer que, por ejemplo, llegue la plata a los microempresarios que la necesitan es entre un trabajo articulado de bancos y autoridades, de garantías, de análisis más flexibles de crédito para poder soltarle precisamente los recursos a la gente que lo necesita en el momento en el que lo necesita. Y ahora se necesita. Y es importante verlo de manera constructiva, no como una crítica sistemática. Pero la verdad es que la manera en que se hace el análisis de riesgo de quienes solicitan los créditos no puede ser aquella que tenga en cuenta la situación de las empresas en el día de hoy, cuando tienen unas dificultades enormes para sobrevivir, sino en las garantías que sobre la base se van a construir una vez se reactive la actividad económica con las dificultades que esto tiene. Y por eso son necesarias tasas particulares para esta situación, análisis de riesgo con criterios diferenciados y, por supuesto, plazos de gracia que nos hagan reflexionar a todos de que este año, el año 2020, claramente no va a ser el año de las utilidades, sino el año de los sacrificios, y que es posible que apenas logremos garantizar los recursos necesarios para sostener a flote las empresas, la viabilidad de los negocios y la nómina de ese capital humano, que no es simplemente algo de lo que se pueda disponer rápidamente, sino que ha costado además muchos años y mucho esfuerzo para llegar a curvas de aprendizaje que garanticen la prestación de servicios y la fabricación de productos de manera excelente. Luego, de esa manera, esa articulación entre el sector público y privado tiene que convertirse en una llave indisoluble alrededor de todo esto. Ahí es donde, por ejemplo, uno quisiera ver esfuerzos coordinados entre el Estado y el sector privado para que si necesitamos en el futuro, que probablemente va a ser una necesidad, no de ahorita, de esta coyuntura, de estos 2 meses, pero sí un debate que de todas maneras llegará en su momento, la necesidad de replantear el esquema tributario en igualdad de condiciones. Y para ahí tenemos, y para dar ese debate en estas circunstancias, vamos a tener que mirar cómo determinados sectores se despojan de sus preocupaciones individuales y cómo se hace un esfuerzo común, integral, en donde todos ganen y no haya perdedores y ganadores del mismo. Ahí es donde se concreta de verdad ese ánimo de colaborar y de construir de manera conjunta con las autoridades. En tercer lugar, habrá que ver una serie de ejercicios que hay que hacer hoy y desde ahorita para reactivar la economía y que se van a prolongar en el tiempo. Y tiene que ver con una serie de elaboraciones de protocolos y medidas que van a hacer a las empresas reinventarse para poder vivir en una economía que va a castigar la proximidad, la distancia o el distanciamiento social, no obligatorio en términos de lo que vivimos en cuarentena, pero sí en determinados segmentos. No vamos a volver al día de ayer. Y desde esa perspectiva no vamos a encontrarnos con los mismos escenarios de aglomeración que había antes. Y ese desafío tenemos que empezar a pensarlo desde ahora. En la práctica y pensando en estos temas. Uno lo que
tiende a pensar es que estas épocas de reflexión y de tensión y de asumir riesgos y de atender preocupaciones en el inmediato plazo y de tener una gran incertidumbre, tienen que ser gestionados básicamente sobre la reinvención casi que absoluta de los planes de negocio de las empresas. Nosotros lo estamos haciendo en la Cámara de Comercio en las filiales, en donde vemos, por ejemplo, que tenemos desde un parque Mundo Aventura que está cerrado desde hace un mes, Corferias que no va a tener eventos y ocupación ni en el hotel, ni en Ágora, ni en los eventos, al menos por 6, 7 meses. Todavía no lo sabemos. Certicámara, que es otra filial que prestaba servicios de biometría y que por cuenta de la suspensión de la biometría con carácter de higiene de salud para no tener que poner el dedo en la identificación de las personas se suspendió. Tiene también unas dificultades de ingresos evidentes. Y todo esto genera la necesidad de reinventarnos alrededor de la manera en que se consiguen los ingresos, en que se reestructura y se cuida la caja y en la forma en que elaboramos nuestros planes de negocio. Luego, tal vez ese es el primero y más importante de los consejos, además de lo obvio que tiene que ver con las recomendaciones propias en este momento de dificultad y de crisis asociadas precisamente a eso, a mantener la caja. Pero los planes de negocio son importantes y los planes de negocio no pueden pensarse sobre la base de que vamos a volver a lo que teníamos. No, hay que pensar con ese criterio de lo que estamos viendo y como lo que estamos viendo y evidentemente en un entorno de demanda, como lo decía, y en un comienzo casi que un renacimiento empresarial en un entorno contraído y limitado de las actividades que se puedan hacer. Por supuesto, esto afectará a unos sectores más que otros. Y dependiendo de la naturaleza de los sectores y de los servicios, pues habrá alguien que tenga la posibilidad de tener mayor versatilidad en esta transformación. Pero sectores incluso de una alta necesidad de presencia física para la realización de las tareas van a tener que repensarse en términos de turnos, en términos, por ejemplo, de ocupación de transporte urbano, en términos de adecuación de los espacios físicos, en las, por ejemplo, empresas que tienen servicio al cliente, de cómo prestan ese servicio al cliente, cómo transforman algo que ha venido sucediendo, pero que va a tener que ser permanente, sucesivo e intenso. Y es un servicio de manera virtual, telefónica y atención al público de manera no presencial. Y estos efectos claramente nos van a cambiar para siempre y del todo la forma en que estábamos operando. Y esa en parte es la reflexión más importante de todo este escenario. En unos grandes términos, uno podría decir que la incertidumbre que era ya una constante, tal vez eventual, y decíamos antes de esta crisis que a todo el mundo y a todos los negocios le iba a llegar lo cierto es que nos ha llegado a todos de manera inmediata, urgente, sin un periodo de transición y en un mundo contraído desde el punto de vista de la demanda, de los recursos y de la actividad económica. Y el gran reto del empresariado, probablemente después de que exista, como probablemente vaya a haber una gran mortalidad de empresas, particularmente, seguramente las más chiquitas, las que sobrevivan van a ser empresas que han tomado precauciones alrededor de esto, que han sabido cuidar la caja, que han cambiado su plan de negocios y se han reinventado sobre la base de las restricciones, las posibilidades, las nuevas oportunidades, una manera articulada, por ejemplo, y distinta de construir las relaciones con proveedores y clientes en donde se distribuyan, por ejemplo, las pérdidas. Esta crisis no se va a poder gestionar adecuadamente si cada cual quiere trasladar de manera integral las pérdidas a un tercero, sino ver cómo de manera transparente y juiciosa se construye una relación basada en la confianza que permita la supervivencia de todos de manera simultánea, porque lo que es clave es entender que la supervivencia mía depende también de la supervivencia de los proveedores, de mis clientes y demás. Luego, si yo abuso de los precios, pues claramente mis clientes van a reventarse y a la larga no voy a tener a quién venderle. Y si abuso de mis proveedores, pues creyendo que puedo y que tengo el control, pues voy a terminar también haciéndole el daño que van a significar una reducción de oferta en la proveeduría, perdón, o en la ausencia completa de suministro alrededor de lo que yo necesito para producir.
Otra vez, ese tema tiene que ver mucho con empatía, con solidaridad y con la manera en que tenemos que transformarnos a partir de esta realidad. Y por supuesto, pensando también con optimismo cómo en estas circunstancias, al igual que en muchas antes, con anterioridad, en la crisis del 99, en otras anteriores, los empresarios colombianos siempre han privilegiado el servicio a la comunidad, el sacrificio, la innovación y la capacidad resiliente para salir adelante reinventándonos en un momento como esto. En resumen, reinventándonos y reinventándonos rápido. Cuidar la caja, empatía y solidaridad de manera permanente y sistemática para poder construir alianzas que nos permitan a todos, consumidores y productores, salir adelante. Trabajo articulado y empático también con el gobierno y con las instituciones en un proyecto de reconstrucción nacional y que entendemos que esto no acaba con la crisis de la cuarentena, sino que se va a extender en el tiempo. Innovación y particularmente sensibilidad alrededor de la transformación de la cultura como factor fundamental para el funcionamiento de las empresas y prestación de los servicios. Por más que muchas empresas puedan estar abiertas, la necesidad de establecer mecanismos para evitar la proximidad social van a ser fundamentales aún después de coronavirus y aún después siquiera de que se encuentre esta vacuna. Luego, esa tarea es una tarea constante y permanente en la que tenemos que encargarnos ahora. Es una tarea que tenemos que ver ahorita para empezar a reaccionar y para poder claramente cuanto antes aumentar los ingresos que son, en últimas, la fuente de posibilidades de las empresas para garantizar su continuidad en el tiempo, pagar la nómina, cumplir con sus obligaciones y costos de operación y sobrevivir en un momento tan complicado como el de ahora. Esos pues son algunas consideraciones que quería compartir con ustedes. Por supuesto, a mucha distancia de la realidad particular de todos los empresarios que sé que están pasando dificultades, que sé que están trajinando con la nómina, que sabemos que están trajinando con los bancos, con la liquidez que requieren para poder cumplir los compromisos. Y desde esta perspectiva, para terminar, simplemente quiero reafirmar la idea que tenemos desde la Cámara de Comercio y es convertirnos en un aliado a los empresarios en estos momentos. Y contarles que tenemos una serie de servicios disponibles y dispuestos para atenderlos. Atenderlos a punta, por ejemplo, de asesorías virtuales personalizadas que hoy se están haciendo y que en las últimas 2 semanas y media han atendido casi 2.000 personas. Para atenderlos y ofrecerles centros virtuales de negocios que se conviertan en unas redes de negocio virtuales de carácter permanente en donde puedan tener relacionamiento con proveedores y con clientes. También en la página web de la Cámara de Comercio están disponibles. Existen seminarios por los que han pasado en estas 2 semanas y media también cerca de 45.000 personas. Seminarios cuyos temas tienen que ver con asuntos que a ustedes les preocupan como empresarios de manera particular, con contenidos que no son sacados del sombrero, sino que asisten a los temas de mayor angustia, cómo manejar la caja, cómo gestionar la nómina, en dónde están las oportunidades y cuáles son las líneas de crédito que existen para el gobierno, entre otras temáticas, explicaciones alrededor de hacia dónde va esta crisis y esta dificultad. Una página de internet, bazarboc.com, que es una plataforma de comercio electrónico que queda a disposición de los ciudadanos para que de manera ágil puedan poner la foto de sus productos, elaborar la ficha técnica y en no más de una semana pudieran estar al aire vendiendo a través de comercio electrónico y gracias al músculo de la Cámara de Comercio de Bogotá para promover esta página de comercio electrónico. Y por supuesto, servicios que estamos prestando de manera continua, como es todos los temas de registro y de solicitud de documentos que se han virtualizado integralmente y que en caso de tener problemas también tienen acompañamiento telefónico para poder hacerse efectivos. Y por último, también pues, un servicio que hemos puesto a disposición de la ciudadanía y es un servicio gratuito de conciliación para controversias derivadas de los contratos de arrendamiento que están ocurriendo y que podrían resolverse de manera creativa y constructiva entre arrendatarios y arrendadores en el marco de las audiencias de conciliación del Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio y que de manera gratuita para
controversias menores a 7 millones de pesos y a partir de ahí hacia arriba con tarifas preferenciales reducidas para poder resolver esas dificultades que sabemos que son grandes y que tienen apretados tanto a unos como a otros en esta circunstancia, poder también prestar un servicio en esa materia. Luego, ahí hay una serie de instrumentos que ponemos al servicio de ustedes en la página nuestra www.ccb.org.com y la idea es que puedan aprovechar esos instrumentos y pues también hacernos llegar sus preocupaciones, sus temas para ver cómo la Cámara puede, de manera sistemática y permanente, ayudar a construir las salidas que sabemos que los empresarios están buscando, que necesitan con urgencia y en las cuales nosotros estamos empeñados en contribuir. Muchas gracias de nuevo por este espacio para conversar con ustedes la tarde de hoy y les agradezco la invitación y haberme tenido en cuenta para compartir algunas ideas que creemos son importantes en la conversación que estamos teniendo en medio de estas dificultades. Un saludo para todos y muchas gracias. Bueno, doctor Nicolás Uribe, le agradecemos infinitamente su participación y las luces y las perspectivas que nos ha dibujado para comprender los retos de los momentos que siguen a esta crisis de salud y a esta crisis económica que está viviendo el mundo y las posibilidades que deben desarrollar las empresas en el futuro inmediato. Por otra parte, quiero informarles que dentro de 15 días, el miércoles 29, el doctor Felipe Hurtado, que es un empresario dedicado al mundo digital, al mundo de estas nuevas tecnologías, nos va a presentar los modelos dentro de la transformación de los negocios en el mundo digital a raíz del COVID-19. Los invito entonces para que nos acompañen en la conferencia que nos va a dictar el doctor Hurtado. Muchísimas gracias. Partido Conservador.